Hola mis próximos subintendentes, soy Valentina. Antes que todo quiero agradecer a los próximos subintendentes que nos acompañan en este canal. También les quiero informar que muy pronto iniciaremos con las clases psicotécnicas. El primer tema será razonamiento cuantitativo. Esta clase se inicia después del tema número 10. Asimismo, le informo a mis próximos subintendentes que esta clase no se subirá a este canal. Estará en la plataforma Classroom. La idea es que solo sea para las personas que van al día con los temas, es decir, que si estás avanzando con nosotros, la clase de razonamiento cuantitativo será especialmente para usted. Quien se esfuerza para ascender, muy pronto recibirán noticias de esta clase. No teniendo nada más que decir, los invito a estudiar en esta oportunidad el tema número 9, el cual hace referencia a la Ley 1826 de 2017, Procedimiento Penal Abreviado. Asimismo, les sugiero tener a la mano el lapicero donde tomar apuntes, toda vez que lo visto servirá para el desarrollo de la temática propuesta en Google Classroom. También quiero invitarlos a que se unan a la clase de Classroom en la plataforma. Cuenta con una temática para ustedes que quieren ascender a subintendentes, hecha por profesionales, que parte desde la investigación para obtener un conocimiento objetivo que a su vez se convierte en tangible, es decir, un material de estudio donde pueden retroalimentar ese conocimiento adquirido. Quiero aprovechar también para compartir un tips frente a nuestra temática de estudio. Se ha demostrado que la persona que escribe a mano y no en su computador recuerda más y tiene una comprensión más profunda del tema a estudiar. Tomar nota a mano obliga al cerebro a hacer un arduo esfuerzo mental que fomenta la comprensión y la retención del tema a estudiar. Bienvenido y demos inicio a la clase propuesta. Y recuerda, no te quedes solo con el video. También quiero que tenga en cuenta la modalidad de estudio en pareja. Dice que dos cabezas piensan más que una. También podemos concluir que dos cabezas aprenden mejor que una. Tener una pareja para estudiar será muy positivo para tus objetivos. Por eso te hablaré de las mejores técnicas de estudio en pareja. Una de las ventajas de tener una pareja de estudio es que puedes ir avanzando cada uno de los temas propuestos para el examen a subintendente, ya que es el mismo interés que tiene cada uno en Classroom. Estudiar o leer por lo general se convierte en una de nuestras actividades solitarias, pues necesitamos nuestra máxima concentración. Tener un compañero de estudio con un tema en común te ayudará a animarte cuando tengas alguna dificultad. Tú también tienes un compromiso con esa persona, así que sé paciente, motiva y acompáñala. Te dejo la pregunta, ¿te animas a encontrar un par para lograr tu objetivo, mi próximo subintendente? Es de apuntar, los pares se distribuyen en Classroom. Teniendo esto en cuenta, demos inicio a la lección propuesta y ánimo, mis próximos subintendentes. Ley 1826 del 12 de enero de 2017. Esta es una ley en la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Por favor, tener algo presente siempre, y es el procedimiento penal especial abreviado y el acusador privado. Cuando nos hablan del procedimiento abreviado, estamos hablando del acusado que acepta los hechos delictivos y de igual forma que sea sentenciado con base en los registros de la investigación. Por ejemplo, si la Fiscalía General reúne cierta cantidad de documentación e igualmente de evidencias contra el acusado, con esta investigación sería la única forma de empezar a trabajar el proceso penal del acusado. Ahora, ¿qué es un acusador privado? Cuando hablamos del acusador privado, nos referimos a que es una persona que, al ser víctima de la conducta punible, está facultada para ejercer la acción penal representada por su abogado. ¿Esto qué quiere decir?
que el acusado siempre va a tener un representante legal encargado de hacer valer sus derechos. Ahora, los artículos que vamos a mencionar a continuación es necesario tener en cuenta siempre, pero siempre esto. Hago énfasis en esta aclaración porque los artículos mencionados han sido modificados a la Ley 906 de 2004, que consiste en el cual se expide el Código de Procedimiento Penal, un documento que es de tipo de leyes y pertenece a la normatividad del marco legal de la entidad. Entonces, para siempre recordar esto. Artículo 1. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 906 de 2004. El artículo que ha sido modificado es el artículo 66, que consiste en la titularidad y obligatoriedad, y el cual plasma que el Estado está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible. Por ejemplo, tanto la Fiscalía General como el Estado están en la capacidad y tienen el pleno derecho de intervenir, de anexar, de agregar evidencias que aporten a la investigación de un caso punible. Continuando, es necesario tener presente lo siguiente, que consiste en que no se podrá suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado dentro de la política criminal del Estado. Siempre recordar esto, no se podrá suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal. Esto es muy importante, ya que si el caso que establece la ley interviene en el caso punible, sí se podría interrumpir, del resto no. Ahora, cuando se autorice la conversión, la investigación y acusación, corresponderá al acusado privado. Esto nos señala que cuando se autorice la conversión, el acusador privado podrá intervenir, así como lo ha realizado el Estado e igualmente la Fiscalía General. Artículo 2. Modifíquese el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. Al modificarse, el artículo quedaría así. Artículo 71, que consiste en el querellante legítimo. La querella solo puede ser presentada por la víctima. Si ésta fuera incapaz, la puede presentar su representante legal y en último caso por fallecimiento la puede presentar sus herederos. ¿Qué es la querella o en qué consiste la querella? La querella es la forma por la cual un particular ejerce la acción penal y se vuelve parte de un proceso penal. Dicho lo anterior, si la víctima está imposibilitada, la querella se puede presentar o la puede presentar mediante el defensor de familia, un agente del Ministerio Público o, por última instancia, los perjudicados directamente. En este caso podrían ser familiares o personas cercanas que hayan estado implicadas durante el delito punible. Si interviene un servidor público como representante de un menor, esto por favor tenerlo demasiado en cuenta, no impide que pueda conciliar o desistir, ya que el juez estará encargado en que el acuerdo se produzca en beneficio de la víctima. Al estar encargado en el beneficio de la víctima, logrará que se garantice la reparación económica de la persona a la cual está defendiendo sus derechos. Artículo 3. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 906 de 2004. Al modificarse, el artículo quedó de la siguiente manera. Artículo 72, que consiste en la extensión de la querella y está relacionado al tiempo determinado en el cual se va a tratar o se va a llevar a cabo la investigación sobre el delito punible. Voy a recordar nuevamente el significado de la querella. Me parece que es demasiado importante al momento de enfocarnos y hablar sobre esta ley. Es un acto procesal que pone en conocimiento del juez un acto punible y expresa la voluntad de ejercitar la acción penal.
En efecto, la querella es un derecho que poseen todos los ciudadanos que hayan sido ofendidos por delitos cometidos contra su persona o bienes. Después de haber mencionado lo anterior, todo ciudadano tiene derecho a imponer una querella. Artículo 4. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 906 de 2004, el cual quedó de la siguiente manera. Artículo 73. Consiste en la caducidad de la querella. Este artículo determina que la querella debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la comisión de la conducta punible. Acuérdese muy bien de esto, a los 6 meses siguientes. Llegado el caso, cuando el querellante legítimo no hubiese tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que desaparezca, sin que este caso sea superior a 6 meses. Entonces, lo que es necesario entender acá es que el tiempo determinado para llevar a cabo el tema de la querella es durante un periodo de 6 meses. Artículo 5. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 906 de 2004. El artículo modificado sería el siguiente. Artículo 74, que consiste en las conductas punibles que requieren querella, y el cual determina: para iniciar la acción penal es necesario que las querellas se encuentren en las siguientes conductas. Primero, aquellas que de conformidad no tienen pena privativa de la libertad, con excepción de ofrecimiento, venta o compra de instrumentos aptos para interceptar la comunicación, divulgación de empleo de documentos reservados, abuso de autoridad, revelación de secreto, utilización de asuntos sometidos a reserva o utilización indebida de información. Finalmente, otras actuaciones ilegales. Segundo, inducción o ayuda al suicidio. Es necesario tener en cuenta los siguientes ejemplos, ya que están relacionados a este segundo punto, que consisten en las lesiones personales sin secuelas, en las lesiones personales con deformidad física, en las lesiones personales con perturbación funcional, parto o aborto preterintencional, lesiones personales culposas, omisión de socorro, entre otros. Es importante tener en cuenta que en las conductas punibles que requieren la querella, siempre tener presente que no será necesario la querella para iniciar la acción penal en casos de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad. Pilas con esto, que sea menor de edad, o en conductas de violencia contra la mujer. Artículo 6. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 906 de 2004, el cual quedaría de la siguiente manera. Artículo 76, que consiste en el desistimiento de la querella, y el cual determina: en cualquier momento de la actuación y antes del inicio de la audiencia del juicio oral, el querellante, ojo con esto, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la acción penal. ¿Esto qué quiere decir? Que no quiere hacer parte de este proceso o no quiere que el proceso sea realizado. Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiere presentado escrito de acusación, le corresponde a la Fiscalía verificar antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias. Tengamos siempre presente esto. Recordemos que en cualquier caso, el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible investigada. Después de aceptada, no admitirá retracción. Mejor dicho, después de que el acusado acepte los cargos que se le están mencionando o de igual forma que se le están determinando, no habrá retracción
de lo que él ha aceptado. Artículo 7. Modifíquese el número 4 del artículo 313 de la Ley 906 del 2004, y el cual quedaría de la siguiente manera. Cuando la persona haya sido capturada, siempre que no se haya producido la preclusión absolución en el caso procedente, o llevado el caso en el supuesto contemplado, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad. Artículo 8. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo libro, con el nombre de Libro Octavo, y en el cual se determinará el procedimiento especial abreviado y de acusación privada. El artículo 9. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo título y un nuevo capítulo, en el libro determinado anteriormente como el Libro Octavo. El título y el capítulo tendrán los siguientes nombres. Título 1. Corresponde al procedimiento especial abreviado. Capítulo 1. Determina que el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo, que es el 534, en el cual se determinan las definiciones y reglas generales impuestas en un caso punible. Artículo 34. Ámbito de aplicación. El procedimiento especial abreviado de que trata el título 1 se aplicará las siguientes conductas punibles que representarán al individuo o el caso que se está llevando. Primero, las que requieren a querella para el inicio de la acción penal. Segundo, lesiones personales, como hostigamiento, insistencia alimentaria, hurto, estafa, abuso de confianza, administración desleal. Es importante recordar que este procedimiento aplicará también para todos los casos de flagrancia con los delitos mencionados anteriormente. ¿Qué es flagrancia? Cuando utilizamos este término o nos referimos a este término, queremos decir que la detención de un individuo que es sorprendido y capturado justo en el momento que comete un delito. Artículo 11. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo que corresponde al 535. Artículo 535. Representa la integración y determina que en todo aquello que no haya sido previsto de forma especial por el procedimiento descrito, se aplicará lo dispuesto por el Código Penal. ¿Qué es el Código Penal o qué representa el Código Penal o a qué nos referimos con el Código Penal? Es el encargado de sistematizar las características unitarias donde figuran las normas punitivas de una nación. Artículo 12. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo capítulo 11 en su título 1 de su libro octavo, con el siguiente nombre: Capítulo 2, correspondiente a la acusación. Artículo 13. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 536. Artículo 36. Representa el traslado de la acusación y determina: la comunicación de los cargos se surtirá con el traslado de lo escrito de acusación, tras lo cual el indicado adquiere la condición de parte. El descubrimiento probatorio que realice la Fiscalía deberá ser total, en el cual incluirá los elementos probatorios, evidencias e información legalmente obtenida. Con esto nos referimos que la investigación realizada por la Fiscalía General y colocada en un caso ya no puede ser complementada o retraída o aislada debido al proceso punitivo. Los eventos contemplados por los artículos 127 y 291 de este código, el traslado de la acusación se realizará con el defensor. Por favor, siempre tener eso en cuenta. Continuamos con el artículo 13
correspondiente a la modificación del artículo 536 que representa el traslado de la acusación. A continuación les comparto los parágrafos que representan este artículo. Parágrafo 1. El traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción de la acción penal. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a 3 años. Por favor, recordemos, no podrá ser inferior a 3 años. Parágrafo 2. Cuando se trata de delitos querellables, concluido el traslado de la acusación, el fiscal indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y procederá conforme lo dispuesto en el artículo 522. Parágrafo 3. A partir del traslado del escrito de acusación, el fiscal, el acusador privado o la víctima, nuevamente, el fiscal, el acusador privado o la víctima podrán solicitar cualquiera de las medidas cautelares previstas en este código, sin prejuicio de las medidas de restablecimiento del derecho, las cuales podrán solicitarse en cualquier momento. En cualquier momento. Parágrafo 4. Para todos los efectos procesales, el traslado de la acusación equivaldrá a la formulación de imputación de la que trata la Ley 906 de 2004. Artículo 14. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 537, que quedará consignado de la siguiente manera. Artículo 537. Representa el traslado de la acusación en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y determina que en los eventos en los que resulte procedente la imposición de una medida de aseguramiento, el fiscal dará traslado del escrito de acusación al inicio de la audiencia. Recordemos, el fiscal dará traslado del escrito de acusación al inicio de la audiencia. Artículo 15. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 538 y que será nombrado de la siguiente manera. Artículo 538, correspondiente al contenido de la acusación y documentación de anexos, y que determinan el escrito de acusación deberá cumplir siempre con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Además, deberá contener las siguientes normativas. Primero, la indicación del juzgado competente para conocer la acción. Segundo, prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima y su identificación. Tercero, indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos. Cuarto, la orden de conversión de la acción penal de pública a privada de ser el caso. Artículo 16. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 539, en el cual está estipulado lo siguiente. Artículo 539, correspondiente a la aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Determina que si el indicado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso en cualquier momento previo a la audiencia concentrada. Recordemos, el acusado podrá acercarse al fiscal del caso siempre y cuando manifieste su intención de aceptar los cargos. La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena. El beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se hace una vez instalada.
la audiencia concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre una vez instalada la audiencia de juicio oral. Parágrafo. Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los casos de flagrancia. Recordemos esto. Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito. Artículo 17. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 540, el cual se ha modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 540. Consiste en la presentación de la acusación y determina que es un surtido su traslado. El fiscal deberá presentar dentro de los 5 días siguientes el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones disciplinarias, procesales y penales correspondientes. Entonces hay que tener en cuenta esto, ya que la Fiscalía General tiene 5 días para presentar el escrito de acusación ante el juez. Entonces es muy importante esto. A continuación, para su presentación, el fiscal deberá anexar la siguiente información. Tener muy presente esto. Primero, la constancia de la comunicación del escrito de acusación al indicado. Segundo, la constancia de la realización del descubrimiento del probatorio. Tercero, la declaratoria de persona ausente o contumacia cuando hubiere lugar. Vuelvo y repito. Primero, la constancia de la comunicación del escrito de acusación al indicado. Segundo, la constancia de la realización del descubrimiento probatorio. Tercero, la aclaración de la persona ausente o contumacia cuando hubiere lugar. Entonces, por favor, recordemos esto. Artículo 18. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo, 541, el cual ha sido modificado y ha quedado de la siguiente forma. Artículo 541. Corresponde al término para la audiencia concentrada y determina que a partir del traslado del escrito de acusación, el iniciado tendrá un término de sesión de 60 días para la preparación de su defensa. Vencido este término, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes. Para la realización de la audiencia será necesario la presencia del fiscal y el defensor. Entonces, retomemos. A partir del traslado del escrito, el indiciado tendrá un término de 60 días para la preparación de su defensa. Esto es muy importante. Ahora, a partir de esos 60 días, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes. De igual forma, se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes y es muy importante que para la realización de la audiencia esté acompañado la persona acusada con el fiscal y el defensor. Artículo 19. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 542, que ha sido modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 542, que consiste en la audiencia concentrada y determina que una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, el juez procederá de la siguiente manera. Por favor, tengamos en cuenta los siguientes puntos que son muy importantes. Primero, interrogar al indiciado sobre su voluntad de aceptar los cargos formulados y verificar que su contestación sea libre, voluntaria e informada. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar el juez? Que la contestación del acusado sea libre, voluntaria e informada. Segundo, se hará el reconocimiento de la calidad de víctima en los eventos en que la acción penal la ejerza el acusador privado.
La víctima será reconocida preliminarmente en la orden de conversión y definitivamente en esta audiencia. Entonces, la víctima será reconocida preliminarmente en la orden de conversión y definitivamente en esta audiencia. Tercero, procederá a darle la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las causas de incompetencia, impedimentos y recusaciones. Cuarto, acto seguido, interrogará al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada en lo escrito de que habla el artículo 538, las cuales no podrán afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito. Entonces retomemos. La acusación plasmada en el escrito de que habla el artículo 538, las cuales no podrán afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito. ¿Qué nos dice el artículo 538? Si volvemos a recordar, el artículo 538 corresponde al contenido de la acusación y documentos anexos, que determinan: el escrito de acusación deberá cumplir con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Además, deberá contener: primero, la indicación del juzgado competente para conocer la acción. Segundo, prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima y su identificación. Tercero, indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos. Cuarto, la orden de conversión de la acción penal de pública a privada, de ser el caso. Artículo 19. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 542, el cual se ha modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 542. Audiencia concentrada, que determina que una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, el juez procederá a determinar los siguientes factores. Por favor, tener presente esto debido a su importancia. Quinto, dará el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones con respecto a los requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. Sexto, que las partes e intervinientes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios. Si el descubrimiento no estuviere completo, el juez lo rechazará conforme al artículo 346 de este código. Séptimo, que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Octavo, que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Entonces, que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Nuevamente retomamos el artículo 538, que consiste en el contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá cumplir con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Además, deberá contener los siguientes ítems. Primero, la indicación del juzgado competente para conocer la acción. Segundo, prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima y su identificación. Tercero, indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos. Cuarto, la orden de conversión de la acción penal de pública a privada, de ser el caso. Retomamos nuevamente el artículo 19 correspondiente a la Ley 906 de 2004, que tendrá un nuevo artículo 542, el cual ha sido modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 542. Audiencia concentrada. Una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, el juez procederá a determinar los siguientes ítems. Nuevamente, recordemos esto y mantengámoslo presente. Número 9.
Que las partes e intervinientes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. Que manifiesten si tienen intereses en hacer estipulaciones probatorias. En este evento podrán reunirse previamente a la realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que serán presentadas al juez para su aprobación. Número 10. Que la Fiscalía, las víctimas y la defensa realicen sus solicitudes probatorias, de lo cual se correrá traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibilidad. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad. Número 11. Otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideran pertinentes. Artículo 19. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 542, el cual ha sido modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 542, que corresponde a la audiencia concentrada y que determina, una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, el juez procederá a dar paso a los siguientes ítems. Número 2. El juez se pronunciará sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una única providencia. Número 13. Se correrá traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos a que haya lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctimas, resolución de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta audiencia y sean susceptibles de recurso. Parágrafo. Si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas a las partes y en consideración al prejuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Entonces el juez será el encargado de determinar si la evidencia presentada es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Por favor, recordemos esto. Artículo 20. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 543, el cual ha sido modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 543. Corresponde a la fijación de la audiencia de juicio oral, el cual determina que concluida la audiencia concentrada, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio, que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia concentrada. Entonces, nuevamente, concluida la audiencia concentrada, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio, que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes. Artículo 21. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 544, el cual ha sido modificado y ha quedado de la siguiente manera. Artículo 544. Corresponde al trámite del juicio oral. El trámite del juicio oral seguirá las reglas establecidas en el título 4 del libro 111 de este código, exceptuando lo previsto en el artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia, ante lo cual seguirá lo dispuesto por el artículo siguiente. Retomemos. El trámite del juicio oral seguirá las reglas establecidas en el título 4 del libro 111, exceptuando lo previsto en el artículo 447. Artículo 22. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 545,
el cual ha quedado de la siguiente manera. Artículo 545, correspondiente al traslado de la sentencia e interposición de recursos, el cual determina que, anunciado el sentido del fallo, el juez dará traslado inmediato para cumplir con el trámite previsto en el artículo 447 de este código. El juez contará con 10 días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes. Entonces el juez contará con 10 días para proferir la sentencia. Surtidas las notificaciones, las partes contarán con 5 días para la presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia. Estos se presentarán por escrito y se transmitirán conforme a lo dispuesto por el procedimiento ordinario. Entonces, las partes contarán con 5 días. Estos se presentarán por escrito y se transmitirán conforme a lo dispuesto por el procedimiento ordinario. Artículo 23. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 546, el cual ha quedado de la siguiente manera. Artículo 546, correspondiente a las notificaciones, y que determinan: las notificaciones del procedimiento abreviado se surtirán de conformidad con lo previsto en el capítulo 6 del título 6 de este código. En todo caso, las partes e intervenientes deberán suministrar al juez y al fiscal su dirección de correo electrónico con el propósito o la finalidad de surtir la notificación de las decisiones correspondientes. Artículo 24. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 547, el cual ha quedado de la siguiente manera. Artículo 547, correspondiente a la justificación restaurativa en el procedimiento especial abreviado, que determina: los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado, en los términos y condiciones establecidos en el libro sexto hasta antes que se emita fallo de primera instancia, y darán lugar a la extinción de la acción penal de conformidad con lo previsto en los términos de los artículos 77 de este código y 82 de este código penal. Entonces, recordar: los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado. Artículo 25. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 548, que corresponde al artículo 548 correspondiente a causales de libertad en el procedimiento penal abreviado, el cual determinan que el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrá exceder de 180 días. La libertad del indicado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos. Entonces, retomemos. El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrá exceder de 180 días. Retomemos nuevamente el significado de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado quiere decir que el acusado acepta los hechos delictivos y sea sentenciado con base en los registros de la investigación. Continuamos con el artículo 548, que corresponde a los causales de libertad en el procedimiento penal abreviado, el cual determina los siguientes ítems y a los cuales quiero que presten demasiada atención. Primero, cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga. Segundo, cuando se haya decretado la preclusión. Tercero, cuando se haya absuelto al acusado. Cuarto, como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. Quinto, como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez de conocimiento. Sexto, cuando transcurridos 70 días desde el traslado de la acusación no se haya iniciado la audiencia concentrada. Séptimo,
cuando transcurridos 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral. Octavo, cuando transcurridos 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de la sentencia. Pero recordemos que determina el artículo 548 nuevamente. El artículo 548, correspondiente a los causales de libertad en el procedimiento de penal abreviado, el artículo 548, correspondiente a los causales de libertad en el procedimiento penal abreviado, determinan que el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrá exceder de 180 días. La libertad del indiciado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos que ya hemos mencionado anteriormente. Continuamos con el artículo 548 correspondiente a los causales de libertad en el procedimiento penal abreviado y que determinan el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrán exceder de 180 días. La libertad del indiciado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los ítems que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora le quiero hablar sobre los parágrafos. Párrafo 1. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos. Párrafo 2. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizará dentro de los términos contenidos en este artículo los días empleados en ellas. Párrafo 3. Cuando la audiencia no hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa. Párrafo 4. Los términos dispuestos en este artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean dos o más procesados, o se trate de la investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011. Ahora, ¿qué es la Ley 1474 de 2011? Bueno, esta ley determina y corresponde que por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Entonces recordemos que la ley 1474 de 2011 corresponde a las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Artículo 26. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo título 11, con un nuevo capítulo en su libro octavo, con el siguiente nombre. Título 2, que corresponde a la acción penal privada sentenciada como capítulo único. Artículo 27. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo, 549, el cual ha sido destinado de la siguiente manera. Artículo 549. Acusador privado. Este artículo determina que el acusador privado es aquella persona que, al ser víctima de la conducta punible, está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. El acusador privado deberá reunir las mismas calidades que el querellante legítimo para ejercer la acción penal. Recordemos esto, que es importante. El acusador privado deberá reunir las mismas calidades que el querellante legítimo para ejercer la acción penal. En ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la representación de un abogado de confianza. Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas podrán fungir como abogados de confianza del acusador privado en los términos de ley. Entonces, en este caso, en ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la representación de un abogado de confianza.
Ahora, los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades sí podrán representar a las personas acusadas, siempre y cuando estén acreditados por una universidad y cumpla con las leyes determinadas. Artículo 28. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo, 550, el cual ha quedado de la siguiente manera. Artículo 550, correspondiente a las conductas punibles susceptibles de conversión de la acción penal, que determinan que la conversión de la acción penal de pública a privada podrá autorizarse para las conductas que se tramiten por el procedimiento especial abreviado, a excepción de aquellas que atenten contra bienes del Estado. Entonces, tengamos en cuenta que únicamente a excepción de aquellas que atenten contra bienes del Estado. Artículo 29. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 551, el cual ha quedado de la siguiente manera. Artículo 551, correspondiente a los titulares de la acción penal privada, y que determinan que podrán solicitar la conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas que en los términos del artículo 71 de este código se entienden como querellantes legítimos y las demás autoridades que expresamente la ley faculta para ello. Cuando se trate de múltiples víctimas, deberán existir acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la acción penal. En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción penal le corresponderá a la Fiscalía. Entonces, pilas con esto. En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción penal le corresponderá a la Fiscalía. Si una vez iniciado el trámite de conversión aparece un nuevo afectado, este podrá adherir al trámite de acción privada. Entonces, siempre y cuando aparezca un nuevo afectado. Artículo 30. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 552, que corresponde al artículo 552 y este representa la procedencia de la conversión. Artículo que determina la conversión de la acción penal pública en acción penal privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso hasta antes del traslado del escrito de acusación. Entonces, la conversión solo podrá solicitarse ante el fiscal del caso hasta antes del traslado del escrito de acusación. Artículo 31. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 553, que está representado mediante el artículo 553, que representa la solicitud de conversión. Este artículo determina que quien, según lo establecido por este título, pueda actuar como acusador privado a través de su apoderado, podrá solicitar al fiscal de conocimiento la conversión de la acción penal de pública a privada. La solicitud deberá hacerse de forma escrita y acreditar sumariamente la condición de víctima de la conducta punible. El fiscal tendrá solamente un mes desde la fecha de su recibo para resolver de fondo sobre la conversión de la acción penal. Artículo 32. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 554, que corresponde al artículo 554 que representa la decisión sobre la conversión. Este artículo determina que el fiscal decidirá de plano sobre la conversión o no de la acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el inciso siguiente. En caso de aceptar la solicitud de conversión, señalará la identidad e individualización del indiciado o indiciados, los hechos que serán objeto de acción privada y su calificación jurídica provisional. Continuemos con el artículo 554, que representa la decisión sobre la conversión y que determina que el fiscal decidirá de plano sobre la conversión o no de la acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el inciso siguiente. En caso de aceptar la solicitud de conversión, señalará la identidad e individualización del indiciado o indiciados, los hechos que serán objeto de la acción privada y su calificación jurídica provisional. No se podrá autorizar la conversión de la acción penal pública en privada cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias. Por favor, prestemos mucha atención a las siguientes circunstancias. Primero, cuando no se acredite sumariamente la condición de víctima de la conducta punible. Segundo, cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado. Tercero, cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté directamente relacionado con su pertenencia a esta. Cuarto, cuando el indiciado sea
inimputable. Quinto, cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a los que no procede la conversión de la acción penal pública a acción privada. Sexto, cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la víctima. Séptimo, cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible. Octavo, cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés del Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación. Noveno, cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Décimo, cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el fiscal procederá al archivo de la investigación. Artículo 32. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 554, el cual corresponde al artículo 554 y que representa la decisión sobre la conversión. Este artículo determina que si el acusador privado o su representante tuvieron conocimiento de alguna de las anteriores causales y de casualidad llegaron a omitir o ponerla de manifiesto, se compulsarán copias para las correspondientes investigaciones disciplinarias y penales. El fiscal general de la Nación ejerce de forma preferente la acción penal y en virtud de ello en cualquier momento podrá revertir la acción penal a través de decisión motivada con base en las anteriores causales. Entonces recordemos la intervención que puede realizar el fiscal general de la Nación. Parágrafo. El fiscal general de la Nación deberá expedir en un término no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley un reglamento en el que se determine el procedimiento interno de la entidad, el que será encargado de garantizar un control efectivo en la conversión y reversión de la acción penal. Entonces, recordemos que el fiscal general de la Nación deberá expedir en un término no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 33. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 555, el cual ha quedado de la siguiente manera. Artículo 555. Es el encargado de la representación del acusador privado. Este artículo determina que el acusador privado deberá actuar por intermedio de abogado en ejercicio. Solamente podrá ser nombrado un acusador privado por cada proceso. Entonces, recordemos, solamente podrá ser nombrado un acusador privado por cada proceso. Cuando se ordene la reversión de la acción, el acusador privado pierde su calidad de tal y solo mantendrá sus facultades como interviniente en el proceso en calidad de víctima, caso en el cual se le garantizará la asistencia jurídica de un abogado en los términos que establece el Código. Artículo 34. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 556, el cual ha quedado estipulado de la siguiente manera. Artículo 556, que corresponde a los actos de investigación. Este artículo determina que el titular de la acción privada tendrá las mismas facultades de investigación que la defensa. Recordemos, el titular de la acción privada tendrá las mismas facultades de investigación que la defensa. El acusador privado no podrá ejecutar directamente los siguientes actos complejos de investigación. Por favor, tengamos presente los siguientes actos complejos de investigación que son muy importantes. La interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicación. Artículo 35. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 557, el cual ha quedado designado de la siguiente manera. Artículo 557 correspondiente al apoyo investigativo.
Este artículo determina que cuando se autorice la conversión de la acción penal, la investigación y la acusación corresponden al acusador privado. Pilas con esto, la investigación y la acusación corresponden al acusador privado. Excepcionalmente, el acusador privado podrá solicitar autorización para la realización de actos complejos de investigación ante el juez de control de garantías. En este evento, el juez, además de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, también valorará la urgencia y proporcionalidad del acto investigativo. Entonces, de encontrarlo procedente, el juez ordenará al fiscal que autorizó la conversión de la acción penal o al que para el efecto se designe que coordine su respectiva realización o su respectivo desarrollo. La ejecución del acto complejo de investigación estará a cargo exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación y deberá realizarse en los términos establecidos en la ley para cada caso. Pilas con esto, que esto es muy importante, y es la ejecución del acto complejo de investigación, en el cual solo podrá estar encargado la Fiscalía General de la Nación y que deberá realizarse en los términos establecidos en la ley para cada caso. Continuamos con el artículo 557, que corresponde al apoyo investigativo, el cual determina que cuando se autorice la conversión de la acción penal, la investigación y la acusación corresponden al acusador privado. La ejecución del acto complejo de investigación estará a cargo exclusivamente y únicamente de la Fiscalía General de la Nación y deberá realizarse en los términos establecidos en la ley para cada caso. Párrafo 1. La información recaudada en el marco de los actos de investigación aquí descritos gozará de reserva. En consecuencia, el acusador privado no podrá divulgar la información a terceros ni utilizarlos para fines diferentes al ejercicio de la acción penal. Esto es importante tenerlo en cuenta, y es que el acusador privado no podrá divulgar la información a terceros ni utilizarlo para fines diferentes al ejercicio de la acción penal, so pena de incurrir en alguna de las conductas previstas en el Código Penal. Parágrafo 2. Si el acusador privado es sorprendido en actos de desviación de poder por el ejercicio de los actos de investigación, se revertirá inmediatamente el ejercicio de la acción. Asimismo, se compulsarán las copias penales y disciplinarias correspondientes. Artículo 36. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 558, que corresponde al artículo 558, y este representa la solicitud de medidas de aseguramiento. Este artículo determina que cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir directamente ante el juez de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. Entonces, cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir directamente ante el juez. Artículo 37. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 559. Este artículo 559 corresponde al traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Este artículo determina que, una vez ordenada la conversión de la acción pública a privada, el fiscal de conocimiento entregará los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida al apoderado del acusado privado, respetando la cadena de custodia. De este acto se dejará una acta detallada. Entonces, el fiscal de conocimiento entregará los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, siempre y cuando todo esté en un orden, al apoderado del acusador privado. Realizando el traslado del artículo anterior, la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física y la información legalmente obtenida corresponderá exclusivamente al acusador privado. Parágrafo. De la misma manera se procederá cuando la Fiscalía ordene la reversión de la acción penal. Artículo 38. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 560.
en el cual está estipulado que el artículo 560 correspondiente a la reversión determina que en cualquier momento de la actuación, de oficio o por solicitud de parte, el fiscal que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción privada vuelva a ser pública, e igualmente desplazar en el ejercicio de la acción penal al acusador privado cuando sobrevenga alguna de las circunstancias descritas en el artículo 554. En este evento, el fiscal retomará la actuación en la etapa procesal en que se encuentra. Recordemos el artículo 554 correspondiente a la decisión sobre la convicción, el cual determina que si el acusador privado o su representante tuvieron conocimiento de alguna de las anteriores causales y omitieron ponerla de manifiesto, se compulsarán copias para las correspondientes investigaciones disciplinarias y penales. El fiscal general de la Nación ejerce de forma preferente la acción penal y en virtud de ello, en cualquier momento podrá revertir la acción penal a través de decisión motivada con base en las anteriores causales. Artículo 39. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 561, el cual ha sido determinado como el artículo 561 correspondiente al traslado y presentación de la acusación privada. Este artículo determina que además de lo previsto por el párrafo del artículo 332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento la preclusión cuando el acusado se le atribuya una conducta que no esté tipificada en la ley penal. Artículo 41. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 563, el cual corresponde al artículo 563 correspondiente a la destrucción del objeto material del delito. Este artículo determina que en las actuaciones por conductas punibles, en las que se empleen como medios o instrumentos para su comisión, armas de fuego o armas blancas, una vez cumplidas las previsiones de este código relativas a la cadena de custodia y después de ser examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se procederá a su destrucción previa orden del fiscal de conocimiento, siempre que no sean requeridas en la actuación a su cargo. Continuamos con el artículo 563, correspondiente a la destrucción del objeto material del delito. Este artículo determina que en las actuaciones por conductas punibles en las que se empleen como medios o instrumentos para su comisión, armas de fuego o armas blancas, una vez cumplidas las previsiones de este código relativas a la cadena de custodia y después de ser examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se procederá a su destrucción previa orden del fiscal de conocimiento, siempre que no sean requeridas en la actuación a su cargo. Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación aplicará el procedimiento previsto en este artículo para las armas de fuego o armas blancas, que actualmente se encuentran a su disposición. Artículo 42. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 564 que ha sido designado como el artículo 564 correspondiente a la reparación integral al acusador privado. El artículo 564 determina que el acusador privado podrá formular su pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado. Para tal efecto, deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del escrito de acusación. Recordemos esto, para tal efecto deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del escrito de acusación. Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar su pretensión, en los mismos términos y oportunidades procesales previstos en el procedimiento especial abreviado. Continuamos con el artículo 564 de la reparación integral al acusador privado. El artículo 564 determina que el acusador privado podrá formular su pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado. Para tal efecto, deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del escrito de acusación. Asimismo, deberá descubrir,
enunciar y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar su pretensión en los mismos términos y oportunidades procesales previstos en el procedimiento especial abreviado. Parágrafo 1. En la sentencia, el juez condenará penalmente responsable al pago de los daños causados con la conducta punible de acuerdo a lo acreditado en el juicio. Parágrafo 2. En el evento en que el acusador privado previamente haya acudido a la jurisdicción civil para obtener reparación económica, la pretensión de reparación integral no podrá incluir tales aspectos. Parágrafo 3. Cuando el acusador privado no formule una pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado, podrá acudir ante la jurisdicción civil para tal efecto. Artículo 43. Medidas de implementación. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones del presente Código. Continuamos con el artículo 564 correspondiente a la reparación integral al acusador privado. El artículo 564 determina que el acusador privado podrá formular su pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado. Para tal efecto, deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del escrito de acusación. Asimismo, deberá descubrir, enunciar y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar su pretensión en los mismos términos y oportunidades procesales previstos en el procedimiento especial abreviado. Artículo 44. Vigencia y derogatoria. El artículo 44 determina: la presente ley entrará a regir 6 meses después de la fecha de su promulgación y se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. Recordemos, la presente ley entrará a regir 6 meses después de la fecha de su promulgación y se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. También se aplicará a los delitos cometidos con anterioridad a su entrega en vigencia, respecto de los que no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la Ley 906 de 2004. Lo que vamos a mencionar a continuación es muy importante recordar. Esta ley no modifica, deroga ni adiciona el Código Penal sustantivo ni la Ley 1773 de 2016. ¿A qué corresponde o a qué se refiere la Ley 1773 de 2016? Bueno, esta ley corresponde a la Ley Natalia Ponce de León, la cual determina: la ley de víctimas de ataque con ácido tipifica como delito autónomo esta conducta, endurece las sanciones a los agresores y elimina beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Hemos terminado la lección. Quiero agradecer a aquellos que están comprometidos con la temática propuesta en Classroom. Visto esto, los invito a que ingresen y desarrollen la pregunta orientadora y el taller propuesto para esta temática. Asimismo, terminando con el banco de preguntas, con el fin de evaluar lo aprendido para esta clase. Recuerden, no se queden solo con el video y no permitan que este conocimiento se vuelva superficial. Es hora de que vean cómo todo lo visto se convierte en tangible, material hecho por usted mismo con su propio esfuerzo. Ingresen a Classroom y creen su propia carpeta de estudio. Con esto genera confianza y seguridad para el día del examen. En la próxima clase veremos el tema número 10, el cual hace referencia a la Ley 1861 del 2017, reclutamiento. Artículo 1 al 4, 11 al 25, 34, 43 al 45, 52 al 55,
7071. Así que ánimo, mi próximo subintendente. Recuerden, no se queden en el mismo lugar. Los invito a que avancen ya, pero estudiando a conciencia. La verdad es la única forma de ascender. Cualquier duda, en la descripción del video dejo mi número de WhatsApp con el fin de dar pronta respuesta a sus interrogantes.